cargo de la cárcel de Ramo Verde, el general Roll, no permitieron nuestro ingreso a poder conversar y visitar a Leopoldo López, lo cual lo sentimos profundamente. Presidente Piñera, le habla Silvia Carrasco desde Londres. Además soy su compatriota chilena también. Presidente Piñera, usted como expresidente... Sí, correcto. Como expresidente le toca viajar a visitar a otro país, va a una cárcel, ¿no siente de su parte que es descortés no haberle advertido al presidente Maduro, él es un presidente electo, no haberle advertido de cuáles eran los pasos que iban a dar en su país? Por supuesto que lo advertimos. Nosotros informamos de nuestra visita, informamos también de nuestra intención de visitar la cárcel de Ramo Verde en un día de visita, como el día domingo. No pedimos autorización porque yo creo que no corresponde. Es un derecho esencial de una persona que está privada de libertad poder recibir la visita de sus familiares y de sus amigos en un día que era día de visita. Y en consecuencia, nosotros no le hemos faltado el respeto a ninguna autoridad en Venezuela. Somos respetuosos porque el respeto es parte de la democracia. Expresidente Piñera, algunos sectores desde Venezuela y desde otros países de América Latina consideran que ustedes, los tres expresidentes, están inmiscuyéndose indebidamente en política interna venezolana. De hecho, es una de las principales argumentaciones del chavismo, que no están respetando la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es el argumento de ustedes para adelantar esta visita? Sí, yo creo que ese es un argumento muy equivocado, porque en el siglo XXI, en la sociedad moderna, hay ciertos valores y ciertos principios, como la libertad, como la democracia, como el respeto a los derechos humanos, que son universales y que no reconocen fronteras. De hecho, Venezuela es parte de organizaciones como la OEA, UNASUR, Mercosur, que tienen cláusulas democráticas, que significa que la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos es un tema universal, y por tanto en esta materia no hay ninguna injerencia en asuntos internos, salvo en aquellos valores que son universales y que deben ser... 8 de la mañana, 4 minutos. Repito, esta es la entrevista con el expresidente Piñera. Hace 9 años estaba en Caracas, en Venezuela, apoyando a la oposición. Uno le quita los nombres y básicamente es el mismo panorama que retrata aquí el presidente Piñera. Es un carrusel de represión y un carrusel sobre los mismos argumentos de supuestos golpes de Estado para no permitir elecciones libres. Siendo presidente de Chile, intentó llegar a la cárcel de Ramo Verde, que es a lo que se refiere aquí. Intentan visitar a Leopoldo López en ese momento líder de la oposición, que después se vuela. Pero básicamente el retrato de la Venezuela de este 2015, y Piñera muy activo apoyando a la oposición, sigue siendo el mismo, muy simbólico, que el último acto político que hizo fue esta reunión Zoom con los mismos presidentes que gobernaban en ese momento, ¿no? En la época de apoyo a la oposición ya gobernaba 4 años después de esta entrevista, Leopoldo López se escapó de una forma muy poco clara de su casa, porque tenía una protección del SEBIN, y sale de su casa, se encuentra en la base militar de La Carlota con Juan Guaidó, intentan un golpe contra Nicolás Maduro que resulta fallido, porque al final no lo apoya el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Michael Moreno, que aparentemente iba a respaldarlos, y quedan en el peor escenario. Después de eso, Leopoldo López se escapa y llega a territorio español, en donde vive desde hace años. Y muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, a bordo de un helicóptero. Guillermo Tufró, Willy Tufró, era el instructor, el hombre que manejaba pilotos, que manejaba helicópteros con el presidente Piñera. Señor Tufró, en Santiago de Chile, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted, don Guillermo, es el hombre que le enseñó a pilotear helicópteros al presidente Piñera? No, él hizo el curso en Chile, en Chile, por supuesto, con instructores chilenos, y luego se compró un helicóptero y vino acá a Argentina, porque nosotros teníamos un curso de seguridad que dura una semana y donde se ven todos los temas: vuelo sobre el agua, el problema de los cables, mala visibilidad, en fin, se tocan diferentes temas con 20-30 minutos sobre cada tema y con fotos de accidentes similares, para tratar de aprender con la experiencia de otros, porque aprender con la experiencia propia en la aviación es muy caro. Él hizo ese curso acá, entre medio de las dos presidencias,
pero la segunda vez hizo un curso privado con Tim Tucker, que era el jefe de instructores de curso de seguridad en Robinson, que bajó a Chile a dar ese curso, pero como él era presidente ya no podía exponerse públicamente a hacer un curso así que lo tomó como clase particular, digamos que lo tomó... Don Guillermo, la comunicación desafortunadamente no es buena. Quisiera preguntarle a usted, como uno de los instructores del presidente Piñera, si usted tiene alguna idea de lo que sucedió ayer en el vuelo del helicóptero. Sí, no tengo ninguna duda que fue desorientación espacial. O sea, se metió adentro de la niebla directamente y no perdió el control del helicóptero, sino que tenía algo de visibilidad horizontal, digamos, hacia abajo. Él acercó el helicóptero al agua y les indicó claramente que se saquen los zapatos y se tiren al agua. Eso me lo informaron desde Chile, amigos personales de la hermana, pero fíjate que el amigo de él tiene 70 años, la hermana es una mujer mayor también, y el hijo 40, y pudieron nadar hasta la costa. O sea, yo no creo que haya quedado el helicóptero a 400 metros, como decían, sino el helicóptero puede haber quedado ahí, pero sí, tiene que haber quedado muy cerca. Don Guillermo, de eso, efectivamente, lo que usted está diciendo es la versión de la hermana. ¿Qué les dijo a los tres ocupantes del helicóptero? Salten ustedes, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero nos cae encima. ¿Es así el helicóptero? Si él llega a saltar, el helicóptero les cae a ellos en la cabeza, literalmente. Y ninguna duda, el procedimiento es casi protocolar de cómo se debe bajar tripulaciones con helicópteros militares que se quedan sin combustible o lo que sea. Saltan y luego el piloto se aleja 50 metros y de ahí lo mete en el agua de costado quedando para arriba. Así que no sé qué puede haber pasado, pero descarten totalmente una falla técnica y descarten totalmente un ataque cardíaco. No tiene nada que ver con lo que sucedió, sí. Pero eso con seguridad. De todas maneras, la Junta de Accidentes de Chile posiblemente saque el helicóptero casi de inmediato, 28 metros de grave para sacarlo, y además la autopsia va a confirmar exactamente la muerte. No nos podemos adelantar, hay que ver si estaba golpeado, la pala que avanza en determinado momento cuando la que retrocede pega el agua, sí. Baja violentamente y puede entrar en la cabina. Eso ha sucedido acá en la Argentina en varios accidentes, en Estados Unidos también. Sí. O sea que el problema son las palas que giran, por eso está complicado hacer un amenizaje si no lo tiene los flotadores adecuados. Don Guillermo, en esas circunstancias de clima, ¿cuál pudo haber sido la causa de la caída del helicóptero, para entenderlo más claramente? Bueno, el helicóptero no se cayó en ningún momento. El problema es la desorientación espacial. Si uno no tiene visibilidad hacia afuera, sí. Incluso la hermana declaró que estaban como los parabrisas empañados. Eso puede haber creído ella porque tiene desempañadores muy fuertes, no tiene limpia parabrisas ese helicóptero, entonces al meterse niebla, es un mar de leche, no sabe lo que es arriba, abajo, al costado. Normalmente mirando hacia abajo tiene una visión tipo túnel un poquito, pero tampoco es fácil determinar la altura sobre el agua es muy engañosa. Uno puede estar a 3 metros y se cree que está a 10. Pero bueno, lograron salir. ¿Usted tiene, don Guillermo, alguna teoría de a qué distancia estaban del agua? Es decir, la gente que saltó desde el helicóptero, ¿cuánto saltó? No, yo hablo de lo que sé. Lo demás van a tener que tener todos un poco de paciencia, porque se va a saber con mucho mayor exactitud cuando se sepa. Pero yo le digo que una persona de 70 años vestida muy difícilmente puede nadar 400 metros. La hermana también es una persona mayor y no entrenada en natación como para recorrer 400 metros en agua fría, ¿no? Pero bueno, de acuerdo, pero a ver, le cambio la pregunta. Si estamos de acuerdo en que el amigo era también un hombre de 70 y tantos años, la hermana tiene 50 años, el menor del grupo tenía 40 y pico. Correcto. Para sobrevivir al totazo, de todas formas, debían estar a una altura relativamente menor, ¿no? Sí, yo calculo que él mirando hacia abajo por ahí logró prácticamente casi tocar con los esquíes el agua, se me ocurre a mí, pero
eso se va a saber con mayor precisión. Ellos tienen que haber, digamos, prácticamente bajado del helicóptero a muy poca altura, como tirarse de un barco, una cosa así, y a partir de ahí nadaron hacia la costa. Tampoco me queda muy claro a mí cómo sabían en qué dirección estaba la costa, pues eso tiene que haber estado muy cerca, y uno a nivel del mar por ahí tenía un poco más de visibilidad que adentro de un helicóptero con el parabrisas totalmente mojado. Sí. ¿No es cierto? Pero son conjeturas. Lo que sí le garantizo es que el señor Piñera, Piñera tenía experiencia. Yo calculo que era un tipo de 1.200, 1.400 horas como mínimo volando. Y bueno, pero hay muchas circunstancias, presiones, por qué quería llegar al otro lado del lago, presiones, incluso estado psicofísico, ¿no es cierto? Después de comer, después de almorzar, y tomó una decisión por él pensando en lo que él quería hacer y no fríamente con una visión aeronáutica de la situación. Sí. ¿No es cierto? Don Guillermo. El situational awareness, ¿no? Darse cuenta de todos los cómo estaba. Sí, ¿no es cierto? Aquí hay que esperar los resultados de las investigaciones, pero en este escenario que usted nos está planteando, si no se accidenta el helicóptero, si de acuerdo a las circunstancias de los sobrevivientes, pareciera que el expresidente Piñera logra prácticamente poner los esquís del helicóptero sobre el lago, ¿qué pudo haber pasado? Bueno. Es decir, ¿cuál pudo haber sido la circunstancia que lleva a que el expresidente Piñera pierda la vida? Porque ya parecía estar controlado el tema. Él indudablemente, una vez que saltaron, indudablemente se trató de mover del lugar, eso no hay ninguna duda. Mover del lugar, aunque sea 20, 30 metros, y ahí puede haber perdido el control, dado que yo le digo, es como un mar de leche la neblina. Entonces, si uno le agarra una nube, que cruza una nube, uno está a 1.000, 2.000 pies de altura, es una cosa, pero si uno está pegado al agua, cualquier maniobra, incluso un giro, pega la para del agua y listo. Ahí se pierde todo el control del helicóptero. Ahí tengo yo en el curso sobre que tengo desgraciadamente cientos de videos de cuando toca el agua una pala, que es lo que sucede con el helicóptero, y acá hace muy poco un helicóptero volando bajo sobre el agua, uno lo ve perfecto en un video clarísimo cómo se traga el agua. Acá se han perdido en Mendoza mismo, en Chile mismo, Eduardo, no me acuerdo el apellido, un ejecutivo muy conocido que tenía también una casa pegada al mar, despega del mar, eso está filmado con una cámara que los helicópteros nuevos tienen adentro, ahora todos lo tienen, y se ve como va perdiendo de a poco el control del helicóptero hasta que se estrella y se ve perfecto filmado de dentro de la cabina. Iba con su mujer y con una perrita, o sea, don Guillermo. Desastre. Las informaciones que han salido desde Chile indican que el cuerpo fue recuperado a 40 metros de profundidad y que tenía el expresidente Piñera el cinturón de seguridad. ¿Qué explicación o qué conclusión tienen ustedes allá de por qué no pudo desabrocharse el cinturón? Mire, primero que las únicas informaciones que yo tengo son las que pasa el periodismo. Primero que el lago puede tener 40, pero después confirmaron los de la Armada chilena que el cuerpo estaba a 28 metros, que el helicóptero estaba a 28 metros. O sea, a partir de ahí, lo único que puede hablar es el buzo que lo sacó, a ver si tenía el cinturón puesto y se quedó enganchado con algo, o cómo fue. Hasta él es el indicado para hablar. No a nosotros, que podemos hacer cualquier conjetura que puede ser próxima, pero normalmente es absolutamente equivocada. El buzo que lo sacó puede decirlo con 100% de seguridad. Si no, es hablar por hablar. Sí, de acuerdo. Pues yo hablo de lo que sé. Esperemos, claro, estas son las versiones preliminares. Esperemos que haya una conclusión, claro, y que se puedan responder estas preguntas. Un gusto saludarlo, don Guillermo, allí en Córdoba. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, uno de los instructores de vuelo del expresidente Sebastián Piñera en Colombia, 8:16.
finalmente el banquero Jaime Gilinski es el nuevo dueño de Nutresa, firma de alimentos más grande de Colombia, con 62 marcas muy consumidas por 20 millones de hogares colombianos, entre ellas Zenurri, Canoel, Jet, Chocolisto, Corona, Sello Rojo, Cremelado, Doria o El Corral, por mencionar solo algunas de ellas. Emporio de Alimentos, que pasó en las últimas horas a manos del millonario caleño Jaime Gilinski y de sus socios árabes, dueños desde anoche del 76.9% de Nutresa, tras un intercambio por 440 millones de acciones con el que fuera durante todo el siglo pasado su dueño, el grupo empresarial antioqueño, o más conocido como GEA, cuyo enroque de empresas también terminó anoche, terminando así con 70 años de historia de participaciones cruzadas entre sus empresas, como sucedió con sus tres grandes bastiones, Grupo Argos, Grupo Sura y Grupo Nutresa. En Chile, la hermana del expresidente Piñera, que se llama Magdalena, que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente, que era el piloto en ese momento del helicóptero. Se salvaron los tres ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo, porque Piñera, en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua, les dijo que si él abandonaba el helicóptero al mismo tiempo, si saltaba con ellos, les caía encima, que es la razón por la cual Piñera fue encontrado amarrado a su cinturón de seguridad bajo el agua en el lago Ranco, que es una zona ubicada bien al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en donde él solía pasar los veranos. Había sido 2 veces presidente de Chile, conservador él, era ingeniero político y un hombre muy importante en el mundo de los negocios, dueño de grandes empresas, de bancos. El dueño del Colo-Colo de Chile, el legendario equipo de fútbol, estaba casado hace 50 años con doña Cecilia Morel, padre de 4 hijos, su familia, que esta mañana está pidiendo toda la rapidez del mundo para hacer un funeral. Le van a hacer 3 días de homenaje en Santiago de Chile. La experiencia de Dios, la experiencia de lo sublime, la experiencia de lo absoluto, nos hace reconocer que somos humildes, que no lo tenemos todo, que no lo podemos todo, pero a la vez que somos valiosos, que somos capaces. Trascender, tener una experiencia espiritual, nos hace descubrirnos como seres limitados, pero llenos de posibilidades, como seres que tienen cómo vencer, cómo ganarle a las adversidades. Hoy, desde el Man está vivo, te quiero recordar a ti que tú puedes vencer dificultades y que puedes vencer problemas. No tengas miedo, que tu conexión con tu esencia y tu trascender te haga ser fuerte para vencer. Tú sabes. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:20 minutos, noticia económica del momento, Víctor. Varias noticias, Néstor. Hoy los mercados en Colombia muy pendientes del dato de inflación que conoceremos en la tarde. Todos esperan que por 10º mes consecutivo la inflación se siga moderando desde su pico de marzo del año pasado. La inflación anual en 2023 cerró en 9,28%, podría bajar al 8,46% durante enero, es lo que esperan los analistas consultados por Fedesarrollo. Y Néstor, en empresas ahora es importante ver cómo se está reconfigurando el grupo empresarial antioqueño ahora sin Nutresa. Ya les hemos contado que producto del primer intercambio de acciones, desde ahora el grupo Gilinski se queda con el control de casi el 77% de Nutresa y que sus planes, o dentro de sus planes, está hacerla crecer por el mundo. Recordemos que antes de toda esta operación Gilinski tenía el 38% de Sura y ese porcentaje es el que le está entregando al GEA a cambio de quedarse con Nutresa, y una buena parte de esas acciones las está recibiendo la propia Sura, que les está dando un tratamiento de readquisición de acciones, fortaleciendo su capital y disminuyendo el número de acciones en circulación. Y otra buena tajada de las acciones de Sura las está recibiendo el Grupo Argos, y aquí ocurrirán cosas muy importantes. Grupo Argos está informando que no pretende ejercer derechos políticos más allá del 49% del Grupo Sura. Mejor dicho, Argos no quiere ser el controlante de Sura.
Por eso muchas de las acciones de Sura que está recibiendo de Gilinski, Argos en este momento las está aportando a un patrimonio autónomo para no ejercer derechos políticos sobre ellas. Y esto, Néstor, tiene su lógica. Argos es una holding de infraestructura y de energía. Ese es su foco. Si se vuelve el controlante de Sura, pues Argos se podría convertir en una holding financiera, adquiriendo compromisos que hoy no tiene con la Superintendencia Financiera. Y no solo eso, Argos también podría empezar a ser vigilado por la Superintendencia de Salud, por ese negocio tan importante que Sura tiene en este segmento de la salud. Y seguramente para evitarse todo eso y seguir siendo una holding solo de infraestructura y energía, no ejercerá derechos políticos más allá del 49% del grupo Sura. Inclusive es muy posible, porque de esto también se ha hablado, que Argos intente vender buena parte de lo que hoy esté recibiendo en Sura para evitarse todos estos dolores de cabeza, y son las cosas de las que estaremos pendientes nosotros pero, Víctor, y también los mercados financieros ahora que Nutresa se ha separado del GEA. ¿Qué quiere decir que no va a ejercer derechos políticos? Digamos, si llega a exceder el 50% de participación en Sura, Argos dice: yo solo voy a ejercer derechos políticos sobre el 49%. Mis decisiones impactan al 49% de la compañía. Seguramente puede disfrutar derechos económicos, ¿sí?, como la repartición de dividendos y más, pero no va a superar el 50% del control de Sura, porque inmediatamente se convertiría en holding financiero seguramente y empezaría a ser más vigilada por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de Salud. Terminaría perdiendo su foco, metiéndose en el negocio bancario, en el negocio de salud, en el negocio financiero, de los seguros, etcétera. Y no, Argos dice: yo quiero ser siendo especialista en infraestructura y en energía. Pero le entiendo bien, es decir, no desaparece el enroque de las empresas del grupo empresarial antioqueño. Desaparece, sale Nutresa de esa corporación, pero se mantiene el enroque entre los demás, entre Argos, Bancolombia, Sura y demás. Entre los dos, queda un enroque de dos. Antes era un enroque de tres, Néstor, que eran los tres pilares de ese enroque: eran Nutresa, Argos y Sura. Nutresa se está desapareciendo porque ya queda bajo el control del grupo Gilinski. Entonces queda una especie de enroque más chiquito, por decirlo de alguna forma, entre los dos otros pilares, que son Argos y Sura. Argos siendo dueño de Sura, pero no quiere exceder el 50% dentro de Sura, y Sura siendo el máximo accionista dentro de Argos. Ahí se mantiene como ese cruce accionario. A propósito de cifras, el presidente Petro está publicando las cifras de la encuesta contratada por la Presidencia de la República sobre su imagen, sobre su favorabilidad, sobre su gobierno. La verdad es que le va bien al presidente Petro en esta encuesta, una imagen positiva de más de 53% y una aprobación de casi 48%. Ricardo, esto quiere decir el presidente tiene unas muy buenas cifras según la encuesta que le hace el Centro Nacional de Consultoría. Bueno, sí, obviamente es uno de los termómetros, otros dicen otra cosa, pero obviamente usted mira las encuestas de acuerdo a cómo quiere que le vayan, como le favorece. Quienes están escandalizando porque la encuesta la paga la Presidencia de la República, esto lo han hecho todos los gobiernos. Sí. Todos los gobiernos tienen su encuestador, todos los gobiernos tienen cifras intentando medir la temperatura exterior, y los gobiernos contratan firmas para saber cómo está su caminado, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, que así me parece hay que leer el resultado de esta encuesta. Repito, la publica el propio presidente de la República, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, es el presidente de la República que acompaña esto con un mensaje que le voy a leer primero entre comillas. Esta encuesta muestra que somos mayoría. La situación es igual a las elecciones en segunda vuelta presidencial. Mayoría en Bogotá, aumenta la mayoría en el Caribe y supermayoría en el Pacífico. En la zona cafetera, Aburrá y Santanderes, seguimos siendo minoría. Allí las zonas de votación progresista y liberal se tomaron por la violencia en el uribismo y aún no se recupera una votación decidida por la paz y el progresismo. El balance de imagen y respaldo al presidente y al gobierno es muy positivo a pesar de la bestial campala, me imagino escribía campaña el presidente, campaña desinformativa. En ese mensaje del presidente Petro está la encuesta, esta encuesta que es del Centro Nacional de Consultoría, que como dice la ficha técnica fue financiada, es decir, pagada, la mandó a hacer el DAPRE desde la Presidencia de la República. La muestra, lo que dice también la ficha técnica, es que fueron 1.605 encuestados con un margen de error de 2,6%. Fue una encuesta realizada de manera telefónica entre el 29 de enero y el 3 de febrero y los resultados los conocemos por cuenta del presidente Gustavo Petro. ¿Qué preguntaron en la encuesta? ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro?
La aprueba el 47.8%. En diciembre, que es la medición anterior que tiene esta misma encuestadora, estaba en 45.2%. La desaprueba el 41.5%. Sobre la imagen positiva o negativa del presidente, la encuesta dice que la imagen positiva es del 53.5, estaba en 50.2, y la negativa de 41.3 estaba en 43.8. Ante la siguiente pregunta, en general, ¿cree que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? El 42.5% cree que va por buen camino y por mal camino el 51%. También le preguntaron a estas 1.605 personas encuestadas los principales problemas que tiene Colombia en estos momentos. En primer lugar, inseguridad, corrupción, economía, desempleo, y por último el top 5 lo cierran las malas administraciones públicas. Una particularidad de esta encuesta, Néstor, si usted revisa el resultado completo, es que gran parte de la encuesta es para preguntarle a la gente qué noticias ha escuchado recientemente del presidente, a través de qué medios, si son medios de comunicación tradicionales o redes sociales, y por último, un dato no menor, se le pregunta a los encuestados por hechos recientes de opinión y de agenda informativa, que cuál es la aprobación o que si está de acuerdo con la visita que hizo el presidente Petro a el Vaticano para verse con el Papa Francisco, que si está de acuerdo con la manera como el gobierno manejó la emergencia por los incendios, y que si ha escuchado las recientes noticias o los recientes escándalos de la primera dama Verónica Alcocer, lo que nos muestra que esos eran temas que quería medir el gobierno. Sí. Camila, gracias. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Esto es lo que querría decir, Ricardo. La encuesta es que la estrategia del presidente Petro, las cifras son buenas, suponiendo que la encuesta está reflejando el retrato del país. Esto lo que quiere decir es que la estrategia del presidente Petro de movilizaciones, de división, de críticas, de forma de comunicar, le está sirviendo, ¿no? Sí, pues en teoría sí, de acuerdo con esas cifras. Y en segundo lugar, querría decir que al presidente Petro no lo está tocando nada de lo que pasa en el mundo exterior. Esta encuesta se corrió durante el debate porque perdimos los Panamericanos, ¿no? Finales de noviembre, comienzos de febrero. Se corrió durante rumores de crisis de gabinete. Nada de eso parece tocar al presidente Gustavo Petro. Claro, no. Y además, Néstor, confirma cifras de otros estudios de opinión, porque claro, uno entiende que mucha gente desconfíe de estos resultados, dado que es una encuesta encargada por el gobierno. Pero lo cierto es que otras encuestas también muestran números más, números menos. Claro, esta da unos números más altos en favor del presidente que otras, pero la tendencia en el sentido de que la imagen presidencial no se ha deteriorado, Héctor, sino que incluso... Eso no es cierto. Si usted compara encuestas, esta es en la que le va mejor al presidente Gustavo claro, Petro. pero lo que digo es la tendencia respecto de su imagen favorable o desfavorable. Los números en otras encuestas siempre han sido menores, pero en esas otras encuestas también ha crecido un poquito en los últimos 2 meses, es lo que quiero decir. Es decir, en esta saca 52, Héctor, y en otra saca 33. Antes sacaba 45 o 27. Pero la tendencia de que los 2 últimos meses han sido... Pero Néstor, déjeme tratar de explicar lo que estoy diciendo. Esta encuesta es importante yo entiendo que hay una diferencia muy grande de la magnitud de los números, pero lo que estoy diciendo es de las tendencias, Héctor. Claro, pero la tendencia que es mejoría en la imagen en los últimos 2 meses, una mejoría relativamente pequeña, pero mejoría se da en todas las encuestas. Néstor, pero el verdadero fenómeno es que el presidente no caiga de esa base histórica, independientemente de si la hace el Centro Nacional de Consultoría, que está contratado por la Casa de Nariño, que además es una encuestadora muy seria, o Datexco, como lo dice Héctor. La tendencia sí es a que se sostiene, pero además hay un leve repunte en unas condiciones, digamos, de agitación, de polarización, que la gente, muchos dirán, pero ¿por qué no se deteriora más la imagen con estos escándalos de financiación y demás? Y lo que está pasando es que el relato que ha construido el presidente a lo largo de su vida política, que es ellos contra nosotros, ellos que no nos dejan hacer, contra nosotros las víctimas del establecimiento, le está dando resultado. Y le cayó de perlas el abusador de poder Francisco Barbosa, que le permitió reeditar lo que él hizo en la alcaldía con Alejandro Ordóñez. Néstor, yo no sé qué encuestas está viendo Héctor. Esta es la única que muestra una tendencia creciente en la favorabilidad del presidente.
y veremos, quizás es cierta, yo creo que el Centro Nacional de Consultoría tiene trayectoria, es una encuestadora seria, pero veremos cuando salgan encuestas, las otras encuestas de o las otras firmas encuestadoras, si esto era cierto o no. Porque no se puede basar, uno no puede hacer cherry picking de la encuesta que le favorece para decir que la imagen del presidente está aumentando. Si me permite, Daniel, quiero saludar al hombre que hizo esta encuesta, que me parece que vale la pena escucharlo, porque es cierto, hay unas tendencias, pero también hay unas diferencias con otras encuestas. Esta, le repito, para la gente que pregunta de por qué la Presidencia de la República paga una encuesta, no es nuevo. Siempre en todos los gobiernos, la Presidencia de la República contrata sus firmas de encuestas. El ingeniero Pablo Lemoine es el presidente del Centro Nacional de Consultoría. Doctor Lemoine, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta discusión. Para comenzar desde el principio, señor Lemoine, ¿desde cuándo ustedes son la encuestadora del gobierno? Antes de Duque. Desde el presidente Duque fuimos la encuestadora del gobierno desde el presidente Duque y continuamos ahora con el presidente Petro. ¿Y qué les dice? Porque hay un dato que yo no tengo. ¿La tendencia cuál es? El presidente publica la encuesta esta de la que estoy hablando, en donde aparece con una favorabilidad, una imagen positiva de 53, una aprobación de 47. ¿Cómo va la tendencia? Pues yo diría que la tendencia es bastante estable. Sí, si uno es un poco riguroso con esos números, se da cuenta que la subida es de 2 puntos, de 1 punto, y eso está dentro del margen de error. Entonces, un poco lo que ustedes comentaban, esa tendencia ha sido estable. Sí, él estuvo, digamos, cuando en la aprobación de su gestión estaba en 45.2, 47.8, ahí hay 2 puntos de diferencia, que eso está dentro del margen de error. Entonces, lo que uno ve es una estabilidad desde noviembre. Digamos, es lo que nosotros vemos, que existe una estabilidad en estas tendencias. ¿Sí? Si no, digamos que la encuesta no tiene la precisión suficiente para saber si eso está con rigor, si está subiendo o está bajando. Sí. Pablo, ustedes han hecho siempre la encuesta a través de teléfono, ¿por qué no presencial? Bueno, no, esa es una decisión de gobierno, digamos, y yo creo que tiene que ver con temas de presupuesto, ¿no? Las encuestas telefónicas permiten más velocidad y permiten nada más, y son más económicas. Yo creo que esas son las 2 razones por las que se escogen la metodología telefónica. Sí, pero la metodología telefónica también es un poquito sacrificar el rigor, ¿aumenta el margen de error o no necesariamente? El margen de error no, permite también como unos desplazamientos más rápidos. Lo que no permite son como encuestas largas, ni mostrar imágenes o mostrar imágenes o cosas que se quieran mostrar. Eso es lo que no permite, y la gente no está dispuesta a pasar tanto tiempo en el teléfono. Entonces las encuestas necesariamente tienen que ser más cortas. Ahora hablemos, Pablo, si le parece, de la percepción general. Ustedes entregan la encuesta a la Presidencia de la República, ¿y qué conclusiones le presentan al presidente en particular sobre el resultado de esta encuesta? Bueno, no, hay como, de estabilidad, con una tendencia hacia arriba. Digamos que el presidente se mantiene y la gente le da, digamos, tres cosas, le aceptan al presidente, le consideran como fuertes en él, ¿no? Primero, la gestión en educación, el tema del ambiental también se lo valoran, es valorado, todo el tema del cambio climático y su lucha por la desigualdad. Esos son como los 3 temas donde el gobierno le va muy bien, o digamos, o que es aceptado, y los temas en los que tiene problemas, pues ustedes lo mencionaron, ¿no? Me repite los 3 temas: educación, cambio climático y la lucha por la inequidad, por la desigualdad. Sí. Y la encuesta lucha por la igualdad. ¿La encuesta le dice algo que está sintiendo la gente alrededor de estas banderas del presidente? Pues se las aceptan, ¿no? Y obviamente eso también concuerda, porque estos son temas de la juventud. Entonces, cuando uno mira detalladamente en quiénes son, digamos, los que están aprobando la gestión del presidente, es sobre todo la juventud, ¿no? Y hay unas brechas grandes entre los jóvenes y los mayores en cuanto a la aprobación y a la imagen positiva del presidente. Entonces, esto lo vemos en la juventud, son temas de juventud, y después
como las debilidades, está el tema de su gabinete y la seguridad. Gabinete y seguridad. Sí. En los que se raja entonces. Gabinete y seguridad son los dos lunares, diría usted, Pablo. Sí, el presidente, digamos, en la que peor le va a ese presidente está rodeado de un buen equipo de gobierno. En esa pregunta no le va tan bien, y la segunda son temas de seguridad. Esos son como los temas en los que el gobierno... Pero ¿me equivoco yo, o esto lo que quiere decir es que está apareciendo un poquito de teflón alrededor del presidente Petro? Siempre ha tenido, ¿no? Él ha logrado, digamos, a través del tiempo tener un teflón, sí, una resistencia, digamos, a los... Él ha creado, nosotros como estudiamos estos temas de las dinámicas de la opinión pública, vemos que son muy importantes los inflexibles, ¿no? Tener un grupo de personas que no va a cambiar de opinión y que lo va a querer no importa qué. El gobierno indiscutiblemente ha logrado eso. Sí, tiene un grupo de personas que... Sí, que se van a mantener estables. Y son los jóvenes, estables. según dice usted. Sobre todo los jóvenes. Teflón, vienes por ahí, ya. ¿Y cómo está la percepción entre los mayores en el país? ¿Cómo sienten ya las personas mayores la gestión del presidente Petro? Ahí hay una brecha grande, ¿no? Digamos, mientras los jóvenes estaban alrededor les voy a leer un poco los números. Un segundo, la gestión del presidente. Mientras que entre los 18 a 24 es del 62% aprueba, en 45 a 54 es 42%, ¿sí? 45 a 69 es del 42%, hay una diferencia de 20 puntos entre los jóvenes y los mayores de 45. Entonces ahí la otra brecha que hay, obviamente, pero no es tan grande, es por estrato. Pero ustedes le dieron... Pues más regiones. Pablo, ¿ustedes le dieron más prioridad a los jóvenes? No, eso es la prioridad, y el peso se calcula a través de la población del DANE, ¿sí? El peso poblacional del DANE. La carga demográfica por edades, por regiones, debe seguir unos patrones científicos, ¿verdad? Exacto, seguimos los patrones del DANE, exacto, de la población, de los... Sí, el DANE, digamos, establece los pesos de las poblaciones, y a partir de eso nosotros le damos los pesos a los grupos de edad, al estrato de las regiones. Y al respecto, una duda metodológica. Ustedes, cuando hacen estas llamadas a 1.605 hogares, ustedes, si ya tienen suficientes personas mayores, dicen en ese hogar, por favor, me pasan a un joven, o ¿cómo sucede en la práctica esto? No, llamamos y preguntamos, hacemos un filtro, lo llamamos. Entonces le preguntamos la edad, el estrato del que le llega al servicio de la luz, y si la persona no funciona, pues la rechazamos. Sí, nosotros, porque ya una vez se han llenado las cuotas, pues ya estamos sobremostrando unas personas, ¿no? Conseguir jóvenes es especialmente difícil. Ahí siempre terminamos como cerrando las últimas partes. Así lo hacemos. Sí, Pablo, estoy revisando los números. Fíjese que la imagen positiva del presidente Petro en el Caribe es del 41.4%, y la gestión o la aprobación en la gestión en lo que tiene que ver con la costa atlántica en el Caribe es del 62.1%. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre por qué no le pegan o por qué no recoge los escándalos que tienen que ver con su hijo, el escándalo por la pérdida de los Juegos Panamericanos? Que está en Barranquilla, que ha tocado que mucho está en Barranquilla. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Es barranquillera, los Panamericanos eran en Barranquilla. Mejor dicho, la pregunta de María Camila es: ¿cómo es posible que le vaya bien en la costa si todo el escándalo, el incendio lo tiene en la costa? Sí, bueno, hablaba un poco y les mencionaba a ustedes los inflexibles, ¿no? Estas personas, y es evidente, desde las elecciones él viene siendo muy fuerte en la costa. Ha habido como esfuerzos grandotes en la costa, pero aún así, incluso en las elecciones regionales él, digamos, tuvo fuerza, ¿no? En Magdalena tuvo fuerza, y en algunas regiones, digamos, de la costa sus candidatos salieron elegidos. Él tiene una fuerza en la costa que es indiscutible y que la ha mostrado una y otra vez, y esta fuerza no es decir, los argumentos no convencen a nadie, sí, la política es mucho más emocional que de argumentos o de datos. Esa es una buena frase. La política y en consecuencia las encuestas dan resultados más emocionales, ¿cierto? Sí, sin duda. ¿Usted tiene, Pablo, de casualidad los datos de Bogotá?
Tengo los datos de Bogotá, claro que sí. ¿Cómo le va al presidente en Bogotá? En Bogotá, la gestión aprueba el 49%, desaprueba el 47%, no sabe, no responde 3.6%. Sí. ¿Y por qué este dato tan favorable para el presidente, una aprobación de casi la mitad, es altísima en Colombia en estas circunstancias? ¿Por qué esto no coincide con los resultados electorales que fueron hace apenas un par de meses? Bueno, ahí hay diferentes hipótesis, ¿no? Nosotros hemos trabajado en eso, hemos estudiado ese tema, y a mí, digamos que una de las explicaciones que nosotros siempre hablamos es cómo en Bogotá existe un voto de opinión más fuerte, muy fuerte. Entonces, la gente pues se mueve hacia el centro en elecciones regionales, de alcaldía, y mantiene, digamos, estos votos un poco más extremos en las presidenciales. Pero a usted en la Casa de Nariño, él venía teniendo... Cuando usted entrega esta encuesta, Pablo, en la Casa de Nariño, el gobierno acaba de sufrir una derrota muy dura en las elecciones en Bogotá. Repito, hace apenas un par de meses, 3 meses. Claro, ¿Cómo es posible que la encuesta diga una cosa tan diferente a lo que dijeron los electores? Bueno, lo que pasa es que él estaba compitiendo, ¿no? Existía el candidato de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, estaba compitiendo contra otros candidatos, y pues son personas diferentes y con gestiones diferentes, y están compitiendo. Aquí se le pregunta si aprueba o no aprueba la gestión, y si tiene una imagen positiva o negativa, y pues aquí no hay competencia, ¿sí? Cuando la gente, esto siempre pasa, ¿sí? Los candidatos siempre tienen unas imágenes mucho más positivas de lo que llevan a las urnas. El porcentaje que tiene una imagen positiva de un candidato siempre es superior el porcentaje que vota por él. Pues cuando ya empieza a votar, vale, sí, en eso tiene razón. A mí se me ocurre que la única respuesta posible es Petro y Bolívar es Bolívar, ¿no? Eso sin duda. Y también Bolívar estaba compitiendo en un contexto, digamos, donde el principal problema es la inseguridad. Y ahí pues lo que venimos hablando es que a Petro ahí no le va tan bien. Sí, lo que pasa es que en la encuesta la verdad es que al presidente le va bien, salvo en regiones en donde él dice que hay herencia de la violencia uribista, que esta es la muy particular interpretación del señor presidente. Pablo, un gusto saludarlo, muchas gracias. Bueno, un gusto, que estén muy bien. Gracias a ustedes, el encuestador del Centro Nacional de Consultoría. Con la venia vamos a publicar la encuesta en la página en Blue Radio para que la gente se haga una idea, y ustedes me dicen, padre, si está de acuerdo con esta imagen. Claro que sí, podemos mirarla, leerla. Véala con detenimiento, porque el tema regional, el tema de edades, eso vale la pena pegarle una esculcadita. La encuesta, la verdad, tiene datos interesantes. Yo sigo en la pregunta de María Camila, a mí me sigue dando vueltas en la cabeza. Es el tema del Caribe, ¿no? No, pero porque uno esperaría... Pero lo mismo en Bogotá. Si al presidente le va tan bien en el Caribe, ¿por qué no le pega el tema de los panamericanos? Es la pregunta de María Camila, ¿cierto? Sí, ¿no? Y es la pregunta que nos haríamos todos. O ¿por qué no le pega el tema de Nicolás Conde y Vázquez? O si al presidente le va tan bien en Bogotá, como dice la encuesta, ¿por qué perdió tan radical, tan estruendosamente las elecciones en Bogotá? Sí. Mejor dicho, si son preguntas. Sí, mejor dicho, o por qué, de otra manera, ¿por qué al presidente Petro no lo toca la realidad nacional? Esta es la imagen alrededor del presidente Petro, y un pedacito también alrededor de su gobierno. Pero mire, Néstor, si usted le hace un recuento a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre Petro, siempre el Centro Nacional de Consultoría ha estado por encima de Inbamer, de Datesco, etcétera. Yo me quiero remontar... por encima, ¿qué quiere decir, Aurelio, por encima? En la favorabilidad, en la aprobación de Petro, siempre ha tenido un diferencial a favor de Petro. No, sin duda, esta es la encuesta en donde mejor le va al presidente Petro, ¿de acuerdo? Sí, comparado con Inbamer, comparado con Datesco. Pero Néstor, mire, yo lo llamo un ejercicio. En febrero del año pasado, o sea, hace un año, Petro estaba en el 51%, hoy está en el 47%. Es un año entero. Yo creo que la encuesta debe mirarse también con esa perspectiva. Y realmente Pablo Lemoine tiene razón cuando dice, en general, lo que uno puede decir es que hay una estabilidad en la encuesta que ellos miran. Pero a mí me llama la atención una segunda fase de la encuesta.
Se me fue Aurelio. 8 de la mañana, 46 Néstor, minutos. Quedan ahí los resultados. Pero hay algo que sí hay que entender. A ver, primero María Consuelo, Luis Ernesto, discúlpeme. Claro pues sí. A mí me llama la atención que sin cuestionar estadísticamente la encuesta, yo me voy a ceñir a las preguntas. Puede que al presidente le vaya mejor en la favorabilidad que en la desfavorabilidad. O sea, su imagen está positivamente en términos, hablando de promedios, pero cuando se le pregunta a la gente si el país va por mal camino o por buen camino, es mal camino 52 contra 42 de buen camino. Y cuando le preguntan a la gente si su situación ha mejorado o ha desmejorado desde la pandemia, la mayoría, o sea, gana el desmejorado. Entonces yo digo, ¿para qué le sirve a una persona que su imagen sea favorable si el país considera María que Consuelo, las cosas están peor? Para ganar elecciones, digamos que eso es claro, lo que, pero al final el resultado es mezquino, claro, porque pero María Consuelo, ¿de qué sirve lo individual si en el interés general pero Luis Ernesto, y el propósito de país la gente considera que está peor? Suponiendo que esto sea para ganar elecciones, es que el presidente Petro no va a volver a ser candidato a nada, no puede ser candidato. Pero el pacto histórico no se acaba con el presidente Petro. Pero le fue mal en las últimas, claro, le fue mal en las últimas y ahí está el punto, Néstor. Ojo que el teflón es de Petro, a Petro le fue bien en la encuesta. Hay un tema que no podemos dejar de ver y digamos, yo creo que el Centro Nacional de Consultoría es una encuestadora muy seria. Hay algunos que cuestionan el resultado y que lo contrate la Casa Nariño, pero asumamos que los resultados estén comprados. Esa misma encuestadora en el mes de noviembre le daba al presidente una favorabilidad del 35%. Óigase bien, la misma encuesta contratada por el Centro Nacional de Consultoría, por la Casa de Nariño, le daba al presidente 35% y le está dando ahora en enero el 48%. Digamos, no podemos taparnos los ojos ante un incremento de 13 puntos. Algo está pasando que seguramente muchos no entienden, muchas personas que consideran que el gobierno es un desastre, que lo está haciendo muy mal, que cómo va a crecer si la gente siente que el país no mejora, y yo entiendo esas perspectivas, pero entonces, ¿qué está logrando el presidente? Y nos lo decía el doctor Lemoine, que más que por resultados concretos de gestión pública, la gente se mueve en torno a emociones. Entonces el presidente sí está logrando mover una emoción, especialmente en su militancia, nos lo decía el doctor Lemoine, una base dura, convencida del proyecto político, que a pesar de todos los reveses, que a pesar de todos los escándalos, sigue convencida en su liderazgo, y no entender eso es tratar de tapar el sol con... No, para la vanidad presidencial es buena, sin duda. Para el país es mala. Le decía según la encuesta. No necesariamente si esta es la validación, Héctor, si esta es la legitimidad que nace de la encuesta para el presidente Petro, esto quiere decir el presidente Petro acierta o está acertando en su estrategia. ¿Dividir al país le da resultados? Pues sí, para los países sí. Para los países es bueno que sus presidentes o sus gobernantes tengan el mayor apoyo ciudadano posible. Eso es bueno. O sea, no es al revés. No se trata de que los gobernantes deban tener el menor apoyo ciudadano. Y en este caso el presidente conserva un apoyo que es superior al que tuvo el presidente Duque, pues en promedio a lo largo de sus 4 años, y en fin, pero déjeme intentar déjeme intentar responderle a las preguntas que usted hace, Néstor. Y mis hipótesis de respuesta son las siguientes. ¿Por qué le fue mal en las elecciones en Bogotá? Porque él no era el candidato, y los ciudadanos hubiesen votado por Petro. Hubiesen votado por Petro, pero no por Bolívar. Sí, claro, y no hay, digamos, una ligazón partidaria en Colombia. La gente no vota porque yo soy del partido tal, así votaron hasta 1990, y de ahí para acá la gente vota por personas, y no le importa quién apoya a esa persona, etcétera. La pregunta de por qué no lo toca... en el 2010 fue elegido Juan Manuel Santos porque era uribista en ese momento y era el candidato de Uribe. Esa fue una de las razones más importantes, pero no la única. Claro, si Uribe hubiera escogido un candidato que no hubiera sido tan políticamente, de pronto pierde con Mocus. Recuerde usted que el presidente Santos estuvo ahí que sí endosan votos. ¿O usted cree que Duque, senador, fue elegido Duque por los votos de Duque? Por ejemplo, fue elegido por los votos de Uribe.
Sí, depende de los contextos. El expresidente Uribe, por ejemplo, hizo perder al alcalde Peñalosa una de las elecciones a la alcaldía. Su apoyo fue el que lo llevó a la pérdida. Pero déjeme contestar. Solo le quiero decir. Pero déjeme contestar. Sí hay experiencia. Déjeme contestar la segunda pregunta. Es que usted dijo que no se endosan los votos. Aquí Uribe sí logró endosar votos. No, en unos contextos y en otros quitaba. Depende. Y cuando preguntaban, mire, depende de cómo estaba el uribismo en ese momento. Pero es necio, claro, Héctor, es necio. Pero mire, Néstor, en el año 2010, en el año 2014 o 15. Héctor, no sea necio. A Santos lo eligió el país por un la favorabilidad del presidente Uribe, eso es innegable. Claro. Y a Duque, ¿por qué lo eligieron? La desfavorabilidad del presidente Santos y la favorabilidad del uribismo en ese momento. Claro que había un voto programático en 2018 y en 2010. Bueno, hecha esa aclaración. Pero déjeme decir lo segundo, la segunda hipótesis, porque usted hizo dos preguntas. La otra es ¿por qué no lo toca? No lo toca en particular en el Caribe, pero en otras partes de Colombia todos los escándalos. Porque hay un sector de la población que creen que lo que el presidente es un perseguido y que todo eso de lo que la gente, un sector de la sociedad dice y le critica y le cuestiona y denuncia, lo que es una, digamos, estrategia de quienes siempre han gobernado. Estoy diciendo lo que piensa ese sector, no es lo que yo pienso, pero que de quienes siempre han gobernado para no dejar a los que nunca han gobernado. La tercera parte de la población que siempre se ha sentido excluida del sistema político colombiano, ahora se siente incluida y cualquier ataque o crítica al presidente Petro la interpretan como una persecución. Esa se la valgo. Y es que ese es el discurso del presidente Petro, ¿no es verdad? Victimizar. Y eso quiere decir que le está dando, es que lo he dicho desde el principio. Pero no solo... Yo creo que usted tiene razón. El presidente Petro está ganando un tema de comunicaciones muy poderoso. Si usted quiere motilar un poquito la encuesta, padre, si usted dice 50 y pico % de aprobación es mucho, ok, peluquiela un poquito. 40 y pico sigue siendo una aprobación altísima. Sigue siendo alto. Y hay que reconocerle, seguramente el presidente Petro se siente validado alrededor de su estrategia de comunicación. Déjeme decirlo como lo diría mi abuela, algo está haciendo bien. Así sea, yo creo que en temas comunicacionales, en temas de algo, pero algo está haciendo bien porque esas cifras son buenas. El presidente es hábil, sin duda. Va a haber otras encuestas que pueden decir cosas distintas. El Centro Nacional de Consultoría, lo decía Aurelio, tiende a estar más alto que el promedio de las otras. Pero aquí lo que se ve es que sí hay una diferencia entre la percepción de lo que está pasando en política y lo que pasa en política. Petro está logrando que buena parte de su oposición caiga en la trampa de petrificarse. Todo es porque es Petro. Entonces no es porque es bueno o malo, sino porque es Petro. Eso lo que hace es mantener el apasionamiento político, que es el sustrato de la polarización. No, pero es que la encuesta pregunta es por Petro, Álvaro, sí señor. Eso le conviene a unos sectores, porque la personalización de la política beneficia a la persona sobre la cual gira la política. Atacar tanto a Petro le conviene a Petro, porque primero logra que la agenda pública gire solamente alrededor de Petro, y que todos los demás se igualen, porque lo único que hacen es hablar de Petro, atacar a Petro, entonces todos son los mismos, no se diferencian. Hay candidatos presidenciales, estadistas que fueron muy importantes y ahora están reducidos a comentaristas como cualquier otro de las redes sociales, a decir lo mismo de Petro, porque y hay unos cuantos que en las redes sociales imponen la narrativa anti-Petro y eso lo reproduce todo el mundo. Es que no hay publicidad mala, lo saben todos. En las redes sociales, Paola, yo lo que creo es que gana el petrismo, es decir, aquí hay un inmenso activismo político. Tiene una nómina gigante de influencer a favor del presidente Gustavo Petro. Álvaro, bueno, es toda la opinión pública volteada completamente en lo que hace el presidente, casi que se nos olvida pues que hay alcaldes, que hay gobernadores y que hay otra gente que trabaja en el Estado. Y no hay publicidad mala. No, yo creo Paola, que Álvaro tiene un punto alrededor de... Podemos perder de vista... Si esto manda un mensaje para el presidente alrededor de su estrategia de comunicación, esta encuesta... Se la está refrendando. Cualquiera que sea la estrategia de comunicación... Se la está refrendando. También le manda un mensaje a la oposición. De pronto la oposición se está equivocando. Néstor, es que todo esto es por cortesía del inepto de Barbosa, que abusó del poder,
que, como está en campaña presidencial, se dedicó a tener de sparring al presidente de la República y el presidente dichoso, por supuesto, alegando que hay un golpe institucional, lo que le permite obviamente distraer de la baja ejecutoria del gobierno. Es que digamos, si yo le diría, quienes quieran hacerle una enorme oposición al presidente Gustavo Petro, de pronto lo que tienen que hacer es dejarlo gobernar. Eso quiere decir que él se autodestruye solito, si le entiendo bien. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Para quienes quieran verla, publico con mucho gusto la encuesta que el presidente está reposteando, está informándole al país diciendo somos mayoría. Y obviamente el presidente está utilizando los datos de la encuesta para validar un poquito su programa de gobierno, su discurso político. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio. Los acuerdos con el ELN van a tener financiación. Se llama Fondo Multidonante. Ese fue el último acuerdo al término del 6º ciclo de diálogos en La Habana, Cuba. Una idea que no es nueva, que ya el presidente Gustavo Petro había puesto sobre la mesa. Había hablado de ello en junio del año pasado desde Alemania, desde donde lo negó, pero abrió la puerta o la posibilidad a que eso fuera la realidad que hoy es, como una fórmula para que el ELN renunciara al secuestro, como se comprometió hace apenas unas horas a hacerlo de manera temporal. Esa es la famosa financiación que el ELN peleó desde las fases de inicio de los diálogos con este gobierno y que provocaron varias crisis, un gran pulso realmente entre la delegación del ELN y del gobierno nacional, un pulso que terminó ganando sin ninguna duda la guerrilla del ELN. Como consecuencia de este acuerdo, no solo estarán presentes los países garantes, también los acompañantes, Naciones Unidas, en cabeza de esa gran bolsa de recursos que le van a dar a la guerrilla, que por otro lado está sacándole las uñas al gobierno del presidente Gustavo Petro, pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos, porque en el pasado, dicen ellos, ha habido corrupción en el manejo de estos fondos. Otro robo masivo en Bogotá, nuevamente en un restaurante de la localidad de Chapinero y nuevamente en el restaurante de Razón Social Masa, ubicado en plena calle 81 con carrera 9. Hace una semana llegaron en moto, robaron a los que estaban cenando, los que estaban en el lugar, se les llevaron todas las pertenencias y las autoridades no aparecieron. Pues anoche la historia se repitió a las 7:35 de la noche. Llegaron 4 delincuentes en 2 motocicletas, según algunas versiones. 2 de los criminales armados ingresaron al sitio, atemorizaron con esas armas de fuego a los clientes, a los empleados, y se habla que al parecer fueron 20 personas que se quedaron sin sus pertenencias en un robo que no tardó más de 5 minutos. La policía hizo presencia, pero los habitantes y las personas que van a este tipo de establecimientos tienen preocupación. Le piden a la policía que por favor investigue, y por eso varios uniformados estuvieron casi hasta la medianoche analizando las cámaras de seguridad para verificar si en alguna de ellas se ve las placas de las motocicletas de los vehículos donde se escaparon, y además si logran identificar a cualquiera de esos ladrones. Esta es Blue Radio, la alternativa. Años después han pasado desde cuando Vladimir Putin invadió Ucrania. Esta mañana le dará por primera vez una entrevista a un medio norteamericano. Se la da a Tucker Carlson, que es, entre otras cosas, un hombre percibido allí como de la derecha norteamericana, acusado de ser simpatizante de las ideas de Putin. Y la entrevista es entre 2 cercanos. Desde Washington a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, propaganda, apología de la invasión y megáfono del régimen de Putin. Así están calificando líderes de opinión y algunos sectores de la prensa en Estados Unidos al conocido Tucker Carlson, expresentador de Fox News, que ahora tiene su propio show en la red social X y quien está en Rusia. Para entrevistar a Vladimir Putin, quizás ya lo entrevistó, el caso es que no dio detalles cuándo ni en qué momento será publicada. Lo cierto es que esta sería la primera entrevista de Vladimir Putin con un medio estadounidense, no solo desde que lanzó su invasión en el año 2022 en contra de Ucrania, sino
de hecho desde junio del 2021, cuando habló con NBC News. Tucker anunció que entrevistaría a Putin a través de un video que colgó en su cuenta de X, donde tiene más de 11 millones de seguidores. Allí lanzó una crítica durísima a la prensa de los Estados Unidos, diciendo que se han dedicado a hacer las veces de amplificadores de la versión de Ucrania desde que Putin lanzó la invasión, que el pueblo estadounidense no sabe realmente cuál es la posición de Rusia, que su trabajo como periodista es escuchar todos los puntos de vista, y dice la frase de que ningún medio en Estados Unidos ha buscado una entrevista con Putin. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Al mismo tiempo que nuestros políticos y los medios han estado promoviendo a un líder extranjero como si fuera una nueva marca de consumo, ni un solo periodista occidental se ha molestado en entrevistar al presidente del otro país, Vladimir Putin, dice Tucker en esta publicación en su red social, que inmediatamente fue rebatida por varios periodistas como Christiane Amanpour de CNN, quien aseguró que era absurdo, que por supuesto ha buscado entrevistar a Putin, pero que el Kremlin se rehúsa. Es más, el mismo Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov, aseguró esta mañana en conferencia de prensa que eso que dice Tucker es mentira, que son múltiples los medios que han pedido entrevista con Putin y que es más, que Tucker no tiene cómo comprobar eso que dijo. Y siendo francos, Tucker ha hecho con Putin lo que él mismo critica.